buenos días. Panorama semanal 17 de agosto. Ayer fue un día histórico, ¿no? Y justamente por historia, Domingo Páez me salió corriendo y me dejó con un invitado que vale por nosotros tres juntos. Y es una de las personas que más interés le pongo yo cuando lo escucho. Se trata de Iván Gatón. No hay que decir más nada de Iván. Iván, bienvenido a Panorama Semanal. Déjame decirte algo. Gracias. Aquí solamente traemos grandes ligas. Aquí lo único que somos novatos somos nosotros. Pero los que vienen son grandes ligas. Y yo, mira, estoy viendo algo inmediatamente. Señores, miren esto de Iván para que ustedes vean, porque estamos en confianza. Este es un paquito que hace Iván. Señores, ¿ustedes saben qué idioma está esto? Miren. Déjame buscarlo para que se den cuenta. En árabe. Esto ha sido traducido ¿a cuántos idiomas, Iván? Un dialecto del árabe, Árabe, mandarín, francés, inglés y por supuesto el español. Entonces, fíjense cómo, de alguna u otra forma, si alguien está haciendo patria en este país, es Iván Gatón, poniendo la República Dominicana en su lugar. Y a veces yo los escucho con una dinámica, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Porque mi pregunta es muy simple, y quizá ustedes mismos nunca se la hayan hecho. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién es el dominicano? ¿Qué es el dominicano? Hace 12 años estaba yo en cabina con Alvarito Arbelo. Y Alvarito Arbelo me hizo esa pregunta. Y yo le di una respuesta que todavía, yo esa semana duré siendo el personaje más desagradable de la República Dominicana. Porque yo le dije a Alvarito, que ¿qué es el dominicano? Yo no sé si era que, creo que estaba al final de las elecciones, creo que habíamos perdido. Sí, hombre, fue eso, porque las emociones tienen que ver. Eso fue después de las elecciones del 2012, cuando pierde Hipólito de Danilo. Exacto, que pierde de Danilo. Y entonces, yo parece que en un estado un poco de incomodidad le digo, ¿cómo que el dominicano? Pero ¿qué puede salir? ¿Qué puede salir de un indio marihuanero, un esclavo negro que lo trajeron en cadena y un español que lo que vino fue a robárselo todo? Ya quizá en el 2025 la pregunta sea un poquito menos contundente, pero ahí la dejé. Iván, ¿qué es el dominicano? El dominicano es ese grupo de personas, porque eso somos, que desde el acontecimiento histórico más importante que ha tenido la historia de la humanidad, que fue la llegada de los europeos aquí a América. ¿Se considera ese el principal evento? Es que el principal evento histórico que ha tenido la humanidad es la llegada de los españoles a América, y donde por primero vinieron inmigrantes y se establecieron instituciones y todas las pruebas están ahí, fue aquí. El dominicano es, desde sus inicios, taíno, españoles de distintas zonas de España. Nobles españoles. Llegaron gitanos, aquí vinieron gitanos con Colón. De hecho, aquí en pero esos eran los más serios. Sí, pero llegaron gitanos. Aquí llegaron intelectuales de fuste. Entonces nosotros pudimos acumular, gracias a nuestra ubicación geográfica, una serie de primacías históricas y de personajes, desde Vasco Núñez de Balboa, pasando por Hernán Cortés, por Francisco Pizarro, pero la continuidad nuestra siempre ha tenido una prueba de fuego, que es lo que a mí me sorprendió, porque un día meditando en mi biblioteca, pensando sobre geopolítica, digo, pero no se ha resaltado que el proceso histórico de la modernidad y donde empieza la primera globalización es aquí. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros pasemos por alto que
uno ve un estado como el de Pensilvania, donde hay más de 200,000 dominicanos, y no se le diga a esa gente, ustedes saben que por quien lleva el nombre de este estado es el hijo de Penny Venables, que es el que aparece en la famosa vena aquella con el sombrero. A ese lo venció aquí el conde de Peñalba, que es Bernardino Meneses y Bracamonte. ¿No fueron medio millón de cangrejos? No, porque ¿quién ha dicho que después de 3 semanas de los ingleses aquí, con unos lanceros encabezados por Juan de Morfa, que por eso hay una calle cerca del Guacalito, por la Venganza, por la 27. ¿Tú nunca has ido a la Venganza, Iván? No. No, tú nunca has bebido una cerveza en un huacal sentado en la Venganza. No, yo sé que no. Sigue. No, pero siguiendo nosotros una secuencia histórica, desde el siglo XVII, donde los franceses invaden y son los lanceros de Higüey los que vencen a los franceses en Guaricó, La Limonada, que es la razón por la cual el día 21 de enero se celebra el Día de la Virgen de la Altagracia. Si nosotros después vencemos a los franceses en Palo Hincado, después a los haitianos en la independencia, después de 22 años de ocupación, que la primera batalla, que fue, aunque fue una escaramuza, que fue en la Sabana del Rodeo, en Neiva, pero de ahí en adelante, desde el 44, de aquel glorioso 27 de febrero, la última batalla fue contra el emperador Faustino Zuluk, 1856, 10 años y 10 meses después. ¿Y aquí quedó algo después de las despoblaciones de Osorio? Bueno, lo que sucede es que las devastaciones de Osorio permiten entonces ese accidente histórico geopolítico que se llama Haití. Esas devastaciones de Osorio fue una puñalada al desarrollo de lo poco que ya nosotros teníamos. El siglo XIX lo perdemos, aquí se perdió el siglo XIX, guerra de independencia, bueno, España boba, guerra de independencia, restauración, porque también tuvimos que pelear contra los españoles, porque, como dice el himno nacional, y si pudo inconsulto caudillo, de esas glorias el brillo empañar. De las guerras. De la guerra se vio en Capotillo. La bandera de fuego ondear. Y el incendio. Que atónito de. Pero el incendio es que quemaron a Santiago. No, y después de Castilla, soberbio León. De las playas gloriosas se alejan. Donde flota el cruzado pendón. Entonces vencemos en la restauración. Y luego, este es el único lugar o país que el imperio más poderoso del siglo XX y uno de los más poderosos que ha tenido la historia de la humanidad, lo invade 2 veces en menos de 39 años. Pero ven acá. Y a pesar de todo... ¿Y qué este desastre de país que tenemos entonces? No, pero a pesar de todo, este país está más desarrollado que muchos de Centroamérica y de Sudamérica. Pero mucho. A pesar de todo, se lo digo porque a veces uno como que no valora bien. Yo voy por la zona del Cercado y me dice un exalumno, pero mire, profesor, aquí hay un sitio que se llama El Hoyazo. Digo yo, ¿a cuántos metros está de altura? 1.700 metros. Pero más adelante hay una sabana que se llama Sabana del Silencio, a 2.000 metros de altura. La temperatura llega a 0 grados. Sí. Pero eso no es Cordillera Central, eso es Sierra de Neiva. Pero aparte de eso, usted toma la Sierra de Bauruco, que es la que va desde Barahona hasta Pedernales, y se encuentra con temperaturas bajas. Sí. Tenemos la variedad microclimática de un continente. Sí. Tenemos más variedad de flora que todo el continente europeo. Entonces, el dominicano, que desde sus inicios se mezclaron africanos y que luego en la independencia lo vemos con los negros Congo de ahí de Villamella, con los negros Mina de ahí del San Lorenzo de los Minas. Con los cocolos también se podría considerar. Con los cocolos, con los árabes que empiezan a llegar a finales del siglo XIX, que salen de Haití. Por ejemplo, una comunidad como las Matas de Farfán tenía a principios del siglo XX 17 familias de ascendencia libanesa, entre ellas los Nader, los Arbaje, Baltocán. Sí. Entonces, este es un pueblo que también llegaron húngaros.
Trujillo instaló una colonia de húngaros en Duvergé. Sí. Aquí llegaron japoneses en el barco Brasil Maru en el año 1956. Mi judío, mi familia judía. Llegaron los judíos que no son los sefarditas, porque los sefarditas llegaron aquí hace mucho tiempo. Aquí llegaron judíos ashkenazi como los Frankenberg, que fue antes de la Segunda Guerra Mundial, que llegaron aquí. Pero después llegaron los judíos como los Finke, los Otenwalder del Latman, los Otenwalder en Santiago. Entonces, ¿qué es este pueblo? Este pueblo es esa mezcla. Entonces yo no puedo volver a repetir eso, Iván. No, lo que sucede es que hay una historiografía que nos presenta de manera pesimista, pero solamente uno viendo a Jared Diamond y haciendo un análisis de cómo en el 1967 Haití tenía 12% de superficie cultivable, doctor, y República Dominicana tenía 10%. Se tomó una decisión que todos los partidos políticos de la República Dominicana han continuado. La reforestación. La reforestación, conservar parques nacionales, el subsidio al gas licuado de petróleo, los aserraderos cerrados, solo se permite la silvicultura de manera se lo debemos a Balaguer, todo lo que tú no estás diciendo. Lo inicia Balaguer, pero aquí lo importante para que entendamos en medio de todo lo negativo que podamos hablar. Hoy nosotros tenemos 40% de superficie cultivable y Haití apenas un 2%. Este es un país que en los años 70 todavía los muchachos no caminaban porque tenían nigua en los pies, porque no usaban zapatos. ¿Por qué tú le tienes como esa cosa a Haití? No, no es un tema de Haití. No, es simplemente para que veamos que Haití estuvo más desarrollado que nosotros. Sin embargo, mire cómo este país que tuvo 30 años de dictadura, una dictadura desarrollista e industrial, que el que puso este país a producir dinero fue Haití, fue Trujillo. No nos equivoquemos. Aquí, hablando, a mí me encanta que tú hablas del fenómeno. Riqueza. Tú no te metes en política, que se fue Trujillo. Fenomenológicamente, Trujillo tiró para adelante el país. Trujillo es el que la fábrica de zapatos que inició Horacio Vázquez, sí, que fue la FADO. Es una recomendación de Trujillo para que le hicieran los zapatos a los guardias. Aquí había gente que nacían descalzo y morían descalzo hasta que Trujillo puso una ley que no se podía andar en el pueblo sin zapatos. Pero para no comprar armas, creamos una carabina San Cristóbal, que fue la que el Che siempre tuvo hasta sus últimos días. ¿El Che Guevara? Sí, porque la San Cristóbal. Sí, porque la San Cristóbal, si los dominicanos no lo saben, eso se exportaba. Sí. Ahí había un húngaro, creo que era, sí, o un checo. Era un checo, creo que era un checo que estaba ahí, que estaba en San Cristóbal, pero era solamente eso. No, aquí se creó fábrica de pinturas, fábrica de vidrios, aquí se creó empresas como la marmolería, todo eso que luego se privatizó como Corde, hay que reconocerlo. Eso lo hizo Trujillo, pero un elemento que hizo Trujillo sin el 4% a la educación. La educación pública era mejor que la privada. Sí, había un analfabetismo de un 70%. Pero la calidad de la educación. Eso o sea, tú prefieres tener 70% analfabeto y un 30% bien leído que ahora que no pueden leerse ni un salmo de la Biblia. Lo que pasa es que ahora, según un sexto de primaria, según las indicaciones que nos dicen los estudios, PISA, el 85% de los dominicanos no comprenden lo que leen, porque no hay lectura comprensiva. Entonces, tenemos gente con títulos que lamentablemente los títulos no se corresponden. Y a pesar de eso tiramos para adelante. Y a pesar de que llegó Trujillo, de Trujillo salimos de Trujillo, viene el golpe de Estado, viene el golpe de Estado a Bosch en el 63. Después viene Balaguer 66, el triunvirato. No. Ahí está el grupo Consejo de Estado, Donald Rick Cabral, sí, el grupo que está en el Consejo de Estado. Luego viene el triunvirato, sí, viene la revolución.
pero a pesar de todo, nos hemos podido poner de acuerdo para que este país hoy tenga un Producto Interno Bruto de 121.000 millones de dólares. Que no se reparta bien, que no hagamos el uso más apropiado, eso es otra cosa. Pero tenemos ríos, porque a veces la gente dice, no, ese río lo secaron. Sí, hay ríos que están secos, porque si se hizo una presa, esa agua se desvía para la presa. Ahora, que nos falta planificación, sí, pero para tener esa planificación y para que las cosas vayan mejor, lo que debemos es mirar al pasado. ¿Quiénes van construyendo la historia? Los ciudadanos. ¿Por qué hoy disfrutamos de cierto bienestar? Porque la gente habla de la electricidad, pero hasta hace poco en los bateyes de Monteplata no había electricidad y en los campos, y queda a 50 kilómetros y pico de la capital. Entonces es nosotros tener conciencia de todo lo positivo que heredamos, pero que estamos quedando por debajo en cuanto a élite gobernante con relación a la dictadura, porque Balaguer es hijo de la dictadura como élite gobernante. ¿Qué tú estás planteando? Que nosotros en democracia tenemos que aprender del pasado para que no se extrañe lo que se hizo aquí hace 80 años, porque aquí habían escuelas de música en todos los pueblos, sí, desde que le dieron a los ayuntamientos la autonomía. Lo primero que hicieron fue, ¿por dónde se consigue dinero? En algunos ayuntamientos. Sí. La banda de música que estaba a cargo del ayuntamiento, quitaron las bandas de música. Así. Solamente algunos pueblos, los jovencitos pueden tener esa oportunidad. Entonces, es darnos cuenta de que si tenemos la dictadura ahí como referente, digamos, ¿qué hacían bien y que nosotros debemos hacer mejor? Yo no creo que el país esté del todo perdido. Yo creo que es un país que ha avanzado, que tiene mucha gente que se ha ido preparando. Ahora, ¿qué nos falta? Déjalo ahí. Después de esta pausa, con esta inyección gigantesca de optimismo semichauvinista, diría yo, en la cual yo hasta ya voy a apoyar a Juan Soto, que está malísimo en pelota. Si nosotros tuviéramos a Iván Gatón manejando esos temas, ¿no?, de una forma, el país echa para adelante, sí. Después de esta pausa, vamos a entrar en otro tema, no sé para dónde voy. Iván Gatón. Gatón del Igna. ¿Tú tienes que ver no, con Gatón, hijo de Pedro Ernesto Gatón y Felicita Altagracia Rosa. Tú eras amigo de Boco. Amigo mi padre. De su padre. Sí. Y Leonte Brea. La Peña León era Leonte, Bosco, Tonito Abreu Flores, una de las personas con más don de gentes que yo he conocido en mi existencia. Tonito, el padrino de mi hermana. Están allá arriba, yo no sé dónde andan. Están o arriba o abajo, pero están juntos. Tú puedes estar seguro que Tonito y Boco Guerrero andan juntos. Vamos a echar para adelante. ¿Qué se puede hacer? A pesar del esfuerzo que hacen los políticos por hacernos ineptos. Trujillo, consciente de que en Haití, en la dictadura, existía un proyecto de invasión pacífica en la zona fronteriza, creó un proyecto que se llama la dominicanización de la frontera. Que eso viene como parte también del programa del gobierno del Partido Nacionalista de Américo Lugo, que dirigía el doctor Teófilo Hernández. Ahí que vienen los colegios católicos, buenísimos. Jesuitas. Jesuitas. Pero entonces, para que veamos un ejemplo de que se puede. Una comunidad que creó Trujillo, con gente de Altamira en Puerto Plata, crearon un espacio en Fondo Grande, eso es en Restauración, y esa gente, el Estado no ha llegado donde ellos, pero tienen su propio acueducto, que lo hicieron ellos. Producen su energía eléctrica, hicieron su propia escuela y también hicieron el camino vecinal a pico y pala. No permiten bancas de apuestas. Hicieron su propia iglesia. ¿Pero eso está dónde? ¿Aquí eso está en Nueva Zelanda? Cuando se llega a Loma de Cabrera,
se sigue hacia Capotillo, se entra a un pueblito que se llama Hipólito Villini, y de ahí hay que coger por un camino un poco escabroso, que afortunadamente por primera vez el Estado hace aparición, Sí, tú me y es dijiste. para pasarle un Gredar. Pero ya ellos habían hecho todos. Pero un dato importante. ¿Y cuántas personas viven ahí? Ahí están viviendo unas 35 familias, que eso es significativo porque se ha ido mudando más gente. Pero un dato importante es que tienen una especie de club cultural, donde las muchachas se visten de los colores de la bandera. Pero ahí también, como a veces el caudal del río baja y la hidroeléctrica, que la administra una joven de 24 años, no O sea, es suficiente. La hidroeléctrica la administra una muchacha. De 24 Pero años y ahí de la ingeniera. comunidad. Estudió ingeniería y volvió para allá. La idea de una señora que tiene 80 y pico, una de ellas 84, escucharon que el agua permitía producir electricidad y dijeron, pero allá hay un río, buscaron, hay dos jóvenes, uno de ellos es poeta y escritor, otro estudió en Taiwán, habla mandarín, vivió en Taiwán como 10 años, y esos muchachos con su vocación de ciudadano auténticamente democrático, porque la ciudadanía es fundamental para la democracia. Dijeron, no, pero vamos a hacer un fondo. ¿Para qué? Para que aquí nadie coja prestado. Tienen un fondo ¿Y de qué más de viven? un ¿De la millón de pesos. agricultura? Ah, porque también, pensando a futuro, reforestaron más de 3.000 tareas de cacao. El cacao vale oro en el mercado mundial, Claro. pero también tienen agricultura. Pero aparte de eso, tienen un fondo donde ya han avanzado para comprar paneles solares para cuando baja el caudal de agua del río. Se puede. Lo que pasa es que no todo tiene que venir del Estado. Si no hay ciudadanía... ¿Hay haitianos en esa comunidad? Ese es otro asunto. Ahí no hay haitianos. Es decir, yo encuentro a veces más haitianos cuando voy a Punta Cana que cuando estoy en Dajabón. Ah, exacto, en la misma zona fronteriza. Cuando yo estoy en Dajabón, o yo estoy en Guayajayuco, o estoy en Bánica, o Pedro Santana, y hay menos haitianos que aquí de este lado. Entonces se puede. Lo que se necesita es ese tándem, clase política, pero con una ciudadanía comprometida. Porque uno de los problemas, doctor, más graves que tenemos como sociedad es que el problema es de los políticos, pero los políticos somos nosotros, son nuestros hermanos, son nuestros familiares. Y lo que tenemos que preguntar es, ¿qué sucede en nuestra sociedad que estamos dando ese tipo de políticos? Porque ¿Cuál es el rol? Lo decía la semana pasada con Domingo. ¿Cuál es el verdadero rol de un político? Pero eso que tú estás planteando. Mira, yo no sé por qué nunca se ha hecho un documental y todo el mundo conoce ese pueblo que tú dijiste. El de las 35 familias. ¿Cómo que se llama? Se llama Fondo Grande. Fondo Grande. Fondo Grande. Pero hay un pueblito que tiene un hotel ecológico de 2 finlandeses en Río Limpio, que era una comunidad haitiana, hasta que Trujillo dominicaniza la frontera. O sea, ahí hay 2 finlandeses. 2 finlandeses donde hay sauna finlandesa. Sí. y el clima es frío porque está... Bueno, para ellos eso es... Ellos andan sin camisa. No, ellos también ahí, pero ahí van alemanes. Y tienen la única escuela ecológica que tiene este país, porque ahí empieza la agricultura orgánica. ¿Cuánto le deja la agricultura orgánica a la República Dominicana cuando en los años 60 fue que en Río Limpio se empezó el proyecto orgánico? ¿Sabe cuánto le deja? ¿Eso no es el cacao orgánico? Sí. ¿Sabe cuánto le deja? Vamos a hacerle el anuncio. ¿Sabe cuánto le deja? Más de 20.000 millones de pesos ingresan, pero todavía se mantiene y van alemanes. Ahora, ¿cuántos dominicanos conocemos Río Limpio? Yo no lo conocía. Sí, yo he oído hablar de Tiro Limpio por ti. Pero Río Limpio hay un dato interesante. Los políticos nuestros a veces están tan perdidos que Río Limpio pertenece a Elías Piña y de Río Limpio a Comendador. El viaje es de 8 horas. Primero, un puente que comunicaba se cayó hace muchos años y no lo han hecho. Segundo, el pueblo queda más cerca de Dajabón y la gente hace vida en Dajabón. Cuando se muere alguien,
El médico legista no llega porque Un lío. no, lo llaman por teléfono. Y tiene que ser de Elías Piña y wow. Pero por el tema de los votos, Claro. los políticos de Elías Piña no le conviene que se vaya a Dajabón. Pero ese pueblito tiene una producción de café orgánico. Y la gente vive en la comunidad de eso. Hay personas, por ejemplo, con problemas de salud que necesitan medicamentos y la comunidad se los provee. Entonces, ¿cómo es posible que allá en la frontera, donde el impacto del Estado es mínimo, esas comunidades nos están enseñando la forma de ser un mejor país? Pero ¿cuál es la realidad real de la frontera? Fuera de estos lugares tipo Disney World que tú me estás planteando, ¿cuál es la realidad real? No, lo que pasa es que la gente que está ahí, yo no me atrevería ni siquiera a decirle que son patriotas, yo diría que son héroes. Claro. ¿Por qué? Porque me dice una señora, la energía eléctrica me llegó de 15,000 pesos, pero donde no hay empleo y te llega de 15,000 pesos. Pero el año pasado, ¿cuánto le dimos al sector eléctrico en subsidio? Y que en la frontera, esta gente que vive de la agricultura, nosotros no podamos darle algo. Esta gente, sin esperar mucho, y eso es lo que vive la frontera. La frontera, ahora mismo, los jóvenes se están yendo. Bueno, el caso de Fondo Grande es distinto porque hay una nueva generación que se mantiene, porque eso es importante, el relevo. La frontera completa, señores, tiene 381,000 dominicanos. Solamente. Solamente en 391 kilómetros. ¿Qué va a pasar en la frontera si los jóvenes allí no tienen oportunidades? Si, por ejemplo, comunidades como Jimaní, yo voy a dar una charla y en 4 horas que estoy allá, la energía eléctrica se fue no menos de 10 veces. ¿Qué va a pasar? Que los viejos se van a morir y van a ser sustituidos mañana porque no nos estamos dando cuenta de algo. Nosotros tenemos una densidad poblacional que yo me atrevería a asegurar que está por encima de la de Bangladesh. ¿Cuántos Aquí millones en la ciudad. en la isla? Y desde la geopolítica, el Estado es un ser vivo. Haití tiene 11 millones de habitantes. Nosotros tenemos casi 11 en 78,000 kilómetros cuadrados. Buen punto, 22 millones. Hey, eso es mucho. ¿Y qué va a pasar entonces si la República Dominicana, la población en la frontera es mínima? Pero tú acabas de decir algo interesante, Iván. Es que donde están los haitianos no es en la frontera, es en el extremo este, allá en Punta Cana, porque allí es que está el comercio. Ellos no van a hacer nada en un lugar donde no hay nada. ¿Qué está haciendo un haitiano? Porque si un haitiano está cultivando en la frontera, pues entonces hay que dejarle que ellos cultiven. Bueno, ahí está el tema. Yo fui a una zona que se llama Pinos del Edén. Pinos del Edén. Sí, eso es un clima súper agradable, es bien alta la zona. Después está Félix García y luego está la Sabana Real y ahí está Cacique Enriquillo, que está más alto que Constanza. ¿Y quiénes son los que están trabajando ahí? Los haitianos. Lo que pasa es que los haitianos que viven en Sabombón, así se llama la comunidad, esos haitianos pasan de día al territorio dominicano y después regresan. Tipo McAllen, Texas. Sí, ellos entran y salen. Pero hay un desafío grande. Nosotros no podemos olvidar que la patria empieza en la frontera. Sí, claro. Y hay que tratar de que los dominicanos que estén allí permanezcan en la frontera. Pero es luminoso, en medio de tantas noticias adversas que nosotros tenemos, llegar a la frontera y encontrar uno que en Dajabón, los japoneses, en La Vigía, donde llegó la primera comunidad de japoneses al país, Primero que en Constanza. eso llegan después, Sí. le imparten clases de japonés a esos descendientes de dominicanos. Claro. Y los muchachos aprenden japonés, los envían a Japón para que tomen una ambientación de lo que es el mundo japonés. Pero es una comunidad que nunca un solo de esos japoneses ha caído preso.
Eso es un dato importante. Nunca Ha caído preso. No puede decir ahí que un japonés de eso ha caído preso. Entonces, estamos en comunidades donde también hay que destacar el rol de los jesuitas. Claro. Por ejemplo, ese colegio Loyola De Dajabón. de Dajabón, ahí salen estrellas. Pero también otro asunto, uno va a Sabaneta y se sorprende cuando gente de Montecristi y de Dajabón, que tienen la cultura musical, porque siempre han existido escuelas de música, eso viene desde la época de Trujillo, envían a los muchachos a Sabaneta, porque hay una muy buena escuela de música. De música. Sí, de Sabaneta es la directora de la orquesta de Juan Luis Guerra. Entonces, sí, entonces nosotros tenemos en la frontera una mina que todavía no hemos explotado. Después de esta pausa, vamos a salirnos de la isla. Y tú dijiste algo y quedé todo el tiempo pensando en lo mismo. Si cojo para Venezuela, o sea, todo lo que nos queda a nosotros a 2 horas, que no sea Miami, está peor que nosotros. Vamos a analizar esa parte, después de esta pausa. Bueno, hagamos el ejercicio, ¿no? Cojamos un avión hacia el sur, lo más cercano es Venezuela. Creo que Colombia está más cerca, no, Venezuela. Venezuela. Si tiramos para el este, nos vamos a Puerto Rico. Si nos vamos para el oeste, llegamos a Haití o a Cuba. Y bueno, vamos a quedarnos ahí. ¿Estamos mejor nosotros? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Venezuela realmente? Este tipo que viene y dice 50 millones de dólares. ¿Alguna vez se ha pagado un bounty en los Estados Unidos? Nunca lo han pagado. Sí, ¿por qué no resulta? Sí, pero la situación, Venezuela es un ejemplo de cómo un país muy rico puede hacer todo lo posible por empobrecer. Puede tener una clase política que empieza desde adecos y copellanos. Por eso en Venezuela se habla de Marcos Pérez Jiménez todavía. Sí. Y entonces un amigo mío que le están diciendo, y esto lo hizo, dice, mire, usted lo que me va a decir ahora, ¿qué no hizo Marcos Pérez Jiménez? Entonces, ese era el dictador. Ese era el dictador. Porque Venezuela siempre ha tenido una élite militar que ha incidido en la vida de Venezuela. ¿Es peor la clase política venezolana que la dominicana? Colapsó. Hay un elemento fundamental en la democracia que hay que tener cuidado. Cuando se junta la desideologización con la corrupción, ya, el sistema colapsa. Porque la ¿Está pasando actualmente en República Dominicana las dos cosas? Bueno, lo que pasa es que hay que ver en qué se sustenta el activismo político, en qué ideal. Porque la política necesita un ideal, por eso es que hay un problema de falta de visión histórica en el ejercicio de la política. La política es un ejercicio para la historia. ¿Qué yo puedo hacer que quede en la historia? Si se deja llevar de la política partidista que se utiliza en nuestros países, usted lo que va a pensar es en las próximas elecciones y no va a tomar medidas para las futuras generaciones. Entonces, hemos llegado a ese punto donde hay una juventud política que cree que va a ser presidente gracias a Instagram o a estar en las redes, pero no conocen el país, no quieren abrazar a gente de los campos porque no quieren estrujarse, o si lo hacen se les nota que tienen cierta aporofobia. Porque también eso aporofobia, fobia a la pobreza. A los pobres, sí. Aquí la gente habla de Balaguer y de Peña Gómez, pero Balaguer y Peña Gómez se abrazaban con gente de abajo. Es decir, no eran elitistas. ¿Por qué? Porque la política es un ejercicio de un acendrado humanismo. Entonces, si no tienen un ideal en un mundo hedonista y donde están las tentaciones, porque el poder realmente pone a prueba las virtudes de los seres humanos, ¿qué va a suceder? Que esos muchachos van a llegar y se van a perder. Y entonces lo que vamos a tener es que criticamos cada 4 años a los que cambian, pero los que vienen son peores. Porque es un asunto, y eso hay que trabajarlo en la primaria y en la secundaria. Hay que darle a la gente valores, para que luego mañana, cuando entren a un partido político, digan, es que yo soy más afín
con ese ideal. Que no Los hay una ideales ideología en son... el mundo perdió la ideología. No, lo que pasa es que se Slavoj Zizek lo plantea claramente en el concepto de la desideologización del mundo. En esta multiforme e insondable realidad que llamamos universo, si usted no tiene un referente, usted está perdido. Porque él habla de la ideologización, pero es una desideologización lo que plantea. Sí, pero es que ese nihilismo en cierta forma, en ver el mundo como que nada vale, esa actitud de quitarnos las ideologías, porque las ideologías tienen un sustento que quieras o no, son utopías. Entonces yo no estoy de acuerdo con la desideologización. Yo entiendo que respetando las diferencias es bueno que siempre existan equilibrios. ¿Por qué la humanidad avanzó tanto como nunca desde la Segunda Guerra Mundial? El mundo soviético Sí, y el mundo capitalista. Si no, no avanza. No había esa dualidad. Es decir, los equilibrios. Sí. A pesar de todo, se demuestra, Estados Unidos La competencia rescata algo que se había perdido desde el siglo V, desde Pericles, que era la democracia. Estados Unidos saca del baúl de la historia, allá escondido, la democracia. Y mire qué proyecto instalan y mire lo que son hoy. Iván Gatón, 2100. Tú siempre hablas del pasado, te voy a llevar al futuro. Pues siempre hay que hacerte un challenge a ti. 2100, seremos una finca de aguacate y macadamia. Bueno, yo en el 2100 con el tema demográfico me preocupo, porque la demografía es futuro. Si los dominicanos seguimos teniendo 2 muchachos por cada mujer y del otro lado tienen 4 y más. Ahí viene tú otra vez. No, porque es que ese es un miedo real. O sea, sí, en el 2100, sin duda alguna, van a haber 30 millones de haitianos y 14 de dominicanos. Yo soy amante de San Juan de la Maguana. Me encanta San Juan. Uno se acostumbra. Y tú no eres sanjuanero, tú eres del este. Sí, uno se acostumbra a comer chenchen y a comer chacá. ¿Por qué? Porque el asunto está en que si hay más sanjuaneros que gente de Baní, usted va a tener más incidencia de San Juan. Claro. Entonces, es evidente que si tenemos en Haití la situación que tiene y no se toman las medidas de Estado, que por primera vez también, y estemos conscientes de eso, por primera vez la democracia trata de ponerse a la altura con el tema migratorio, porque todos los partidos políticos, el propio presidente de la República, también organizaciones de la sociedad civil, se han dado cuenta de la gravedad del asunto y están articulándose en base a un proyecto. A mí eso me ha dado esperanza, pero de aquí al 2100 la demografía me asusta. Además, que cuando yo veo a los muchachos que tienen un vocabulario de 100 palabras y 50 son malas palabras, no son soeces. No son 100, son 102. 102. Sí, cuando yo veo a los muchachos ahí, yo digo, peligra el futuro. ¿Por qué? Porque una limitación en el vocabulario indica su incapacidad para abstraerse. Entonces, cuando veo que a la juventud no se le están vendiendo valores, todos necesitamos, de una manera u otra, valores que nos lleven más allá de nosotros mismos, porque uno está aquí de paso. De esta tierra nadie sale vivo. Yo te tiré el 2100, ninguno de nosotros vamos a estar por ahí en esa época, y sin embargo tú hablas de un tema interesantísimo, la demografía. Diríamos entonces que la República Dominicana está cayendo en el patrón de los países adelantados de no parir. No está pariendo. Bueno, estamos teniendo una menor tasa de natalidad. Sí. Y hay que estar consciente. Hemos perdido Iván, un poco el tiempo con algo tan vital para nuestra identidad, y es lo cultural. Porque yo me encuentro con gente de Haití que no han estudiado y se sienten orgullosos de ser haitianos, conocen a los héroes haitianos que no tengan escuela, pero ¿y los muchachos de nosotros? Esa cultura, esa identidad, que no conocemos bien ni siquiera la zona colonial, que no conocemos todas las mujeres que hicieron este país. Como yo siempre digo, la madre de este país se llama María Trinidad Sánchez. ¿Y cómo es posible que el único país que una gran cantidad de mujeres participaron desde sus inicios en
lograr la independencia, eso no se conozca. Entonces no estamos dejándole a las futuras generaciones esos referentes. Iván, y eso es preocupante. Ayer vi yo una noticia tipo caricaturesca, burlesca, ¿cómo se llama? El movimiento de Albert Camus, lo ilógico, no, hay otro nombre, el absurdismo. Entonces yo vi ayer que en el gobierno de Donald Trump, el Departamento de Estado dice que nosotros estamos maltratando a la inmigración. No sé si viste ese... Sí. Hoy entonces, ¿cuál es el punto realmente? O sea, ¿hay una agenda, un plan de los países del primer mundo con respecto a estos pedazos de isla bananera? O sea, ¿hay un plan? Yo no me atrevería a afirmar que hay un plan, sino que simplemente todos lo dejan al laissez-faire, laissez-passer. Es decir, mientras tanto nosotros tenemos un doble rasero. Laissez-faire. Sí, tenemos un doble rasero. Sacamos a los inmigrantes que están en el país mío, pero no queremos que tú saques Pero es el que tuyo. yo voy, inclusive aquí todo este movimiento de derecha populista y movimiento nacionalista estaban seguros de que Trump iba a hacer algo. Y ahora mismo lo que está haciendo era lo mismo que hacían las otras ONG. Y entonces... Sí, lo que pasa es que nadie quiere pobres. Nadie quiere... Pobres. Wow, aporofobia. Sí, ahora para los africanos del sur, allá los africanos, se le va a dar visa dependiendo la cantidad que invierta. Si usted llega con dinero, no hay problema. El inconveniente es ser pobre. Entonces, ¿a quién le están dejando Haití, que es el país más pobre de la región? Es a nosotros. Y no es verdad que van a hacer altruismo en esas potencias. Es más, pero que están mandaron ahora fue un desahuciados. grupo mercenario. Sí, pero están desahuciados. El problema con Haití es el desahucio que tienen las potencias. Haití no se recupera. Es muy difícil que si ellos no se comprometen, y es algo difícil que se comprometan, de que cada una del centro, el norte, Cabo Haitiano, el sur, Jacmel, que se pongan de acuerdo. Si ellos se ponen de acuerdo... Yo conozco una teoría tuya, que es tuya. La teoría es que son tribus diferentes. Sí, y no hay cosa más racista que un negro con otro negro. Eso lo decían los portugueses desde la costa. Ellos se quedaban a esperar que un negro trajera a otro negro. Sí, son las diferencias que hay regionales en Haití son muy marcadas, pero también lo demuestra la rivalidad que siempre ha existido desde sus inicios. Esa rivalidad es maldita. Blancos, que fue algo que aquí, y la gente no lo reconoce, Juan Pablo Duarte, que era el blanquito, riquito, amalgamó y permitió que llegaran negros, y eso es lo que ha permitido que en este país, yo siempre lo digo, el líder más grande de masa del siglo XX era hijo de haitianos, que Balaguer sea de ascendencia haitiana, es decir, que Duarte dio un paso que en Haití no se dio. Aquí desde el inicio fuimos una sociedad donde todo el mundo se pudo interactuar, pero en Haití no ha existido un proyecto de país. No somos racistas los dominicanos. Yo creo que somos clasistas. El mulato no es el ser humano más racista, porque el mulato quiere ser menos mulato, y entonces se divide entre menos mulato, más mulato, protomulato. Sí, lo que sucede es que nosotros siempre hemos tenido el problema de no aceptar realmente quiénes somos. No queremos reconocer que somos de un lado español, que somos de un lado taíno, que somos de un lado... ¿Hay taíno todavía? Sí, aquí hay una gran cantidad de gente, hasta con un 22%, me sorprende, después de 500 años, taíno. Y siempre digo que Frederic Mansa de Geraldino le salió un porcentaje de taíno y él pensaba que era solamente iraní. Entonces, este es un país donde la gente tiene que aprender a aceptarse. Muchas personas, como decía don Arturo Uslar Pietri, en América Latina, cometen el error en su existencia de no aprender a aceptar de todos los pedacitos que está compuesto. Entonces, eso es importante. Es el mismo fenómeno, mulataje, mestizaje centroamericano. No es distinto, porque el mestizaje es del blanco con el indio, con el taíno, o ya sea con el arahuaco, con quien sea.
con el Con tlaxcalteca, el inca, totoneca, chichimeca, pero lo que se llama mulato es el blanco con el negro. Exacto. Pero entonces llegó una mezcla de sambo también, El que sambo es el negro indio y el y el negro. negro. Ese es Panamá. Eso. En Panamá se dio mucho eso. Entonces, aquí nosotros en la región lo que debemos hacer es aceptarlo. Aceptar lo que somos. Y es cierto, hay mucha gente que tiene sus complejos, pero usted no se va a poder cambiar el color de la piel. Entonces, uno tiene que agradecer y apreciar lo que es. El problema más grave del dominicano, Iván Gatón, no es el color de la piel. Es la estructura pilocapilar del pelo. Ahí es donde las mujeres se vuelven locas en República Dominicana. Señores, me encantó. Yo me senté aquí, me puse a escuchar a Iván Gatón. Pesimismo versus optimismo. Es un famoso libro de Esperanza versus Optimismo de Eagleton, donde lo diferencia. Yo creo que Iván Gatón lo que habló fueron cosas muy claras. Y sí, si vemos hacia el este, hacia el oeste, hacia el sur, estamos mejor que la mayoría. Hay esperanza, nos fuimos, señores.